silencio si querés, o anota, o si tenés alguna pregunta, anotala y me la haces después, o me cortás, pero bien. Bueno, vamos a empezar a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, arranquemos un poquitito por... ¿Ves, Esteban? Bien. Arranquemos un poquitito por esto, que es conocido, pero que es bastante... Bueno, es interesante siempre revisar cuáles son las posturas de los que participan en un desarrollo de software, como en este caso, lo que el cliente pidió, que en realidad no es que el cliente pide esto es lo que el cliente, como el cliente sabe expresarlo. ¿No? Tampoco es su necesidad. A veces el cliente quiere pedir las cosas de alguna manera y bueno. Que son in- lo que él cree que necesita o lo que da a no, entender él. no es eso, no es lo que él cree que necesita, él sabe lo que necesita. Como cree él por ahí que el sistema le debe responder. Entonces él pide sobre algo que por ahí desconoce. Por eso se confunde con que el cliente pidió y no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere desde la mirada informática. Sabe lo que quiere desde su necesidad, porque él es el que está en el contexto trabajando. Entonces, a veces esto es lo que pide, pero no es que él no sepa lo que quiere el cliente. De ninguna manera eso se acepta en función a que cuando a nosotros nos llaman para construir software, el que te llama es porque tiene un problema. Lo que te va a contar, o un problema, o porque tiene algo que hacer, que no necesariamente puede ser un problema, supongamos que puede querer sencillamente eliminar el papel de una oficina, ahí no hay un problema, hay una mejora, o puede tener un problema puntual de que algo no está funcionando, de que pierde mercadería y no sabe por dónde se fue, etcétera. ¿Para qué nos llaman? Ellos saben perfectamente, nunca van a llamar a construir software y van a decir, ay, no sé bien para qué te llamé. ¿Se entiende? Entonces, el cliente pide lo que pasa es que a veces el cliente es como cuando viste uno va al médico y le dice, ¿no será que tengo el azúcar alta? ¿No? Pero vos decirle cuál es el síntoma y que el médico se encargue de buscar cuál puede ser, ¿no? El problema de salud. Acá pasa algo parecido. En este caso yo entiendo de qué es lo que el cliente pidió, pero desde la mirada informática. Lo que entendió el jefe de proyecto, fíjate lo que diseñó el ingeniero, un desastre, lo que diseñó el programador, otro desastre, ¿no? Hasta ahora ninguno se puede ni siquiera macar, el pobre chico que es el hijo de la mujer que llamó a alguien para que le haga una simple hamaca. Acá ya este generó algo que ya, cómo lo describió el de marketing, no sé, no es lo que le hicieron, sino cómo le contaron que iba a ser, súper pipí todo, ¿no? Re lindo el silloncito. La documentación que se hizo, todo esto es muy exagerado, obviamente que esto no es así, es muy exagerado, pero bueno, sirve como ejemplo. Em, la implantación, o sea, le entregaron una pobre soguita, pobrecita, o pobrecito el que llamó a hacer esto, le facturaron como si le hubieran hecho una montaña rusa. El soporte postventa es muy bueno al principio y después desaparece. Bueno, y esta es la necesidad del cliente, una goma colgada de una rama de un árbol. ¿Sí? Entonces, fíjate que esto es lo que sabe el cliente, lo que necesita o lo que tiene en la cabeza o cómo resolverlo. Lo que tiene es esto. Probablemente, ¿no? De lo que tiene el cliente, o lo que necesita, bueno, en realidad lo que necesita es un lugar para que, suponete, el hijo se amaque en el parque, ¿no? Y no quiere, por ahí lo que te dice es que no quiere ninguna construcción metálica, que no, algo sencillo,
que no invada el parque, pero, o sea, que no rompa árboles, pero que nada, que se pueda amacar y que no tenga riesgo de golpearse o algo por el estilo. Lo que pidió el cliente acá, que era lo que hablamos al principio, para mí es una, es un, es una transformación de la necesidad en algo que desconoce. Acá hay una contradicción, ¿no? Entre este último y el primero hay una contradicción, porque la verdad que lo que le tendría que haber pedido es esto, porque acá ya tiene la solución. La necesidad, lo que el cliente necesitaba, no, esto es lo que el cliente tenía en la cabeza, que es diferente. ¿Sí? Este último debería decir lo que el cliente tenía en la cabeza. Lo que el cliente necesitaba era un lugar para que el pibe se amaque. Digamos, el último sea lo que satisface la necesidad que tiene el cliente en, en base a lo que sigue esperando realmente que él, con lo que decir, lo que él satisface lo que él necesita, no, no lo que yo he entendido, lo que se interpretó, mejor dicho. De que pongamos el primero que pone como lo que pidió, hace parece que tiene una escalera, y después en nosotros, a pesar de que ninguno cumple lo que se le pide, se hace una aproximación incorrecta. No, lo que hacen acá es cada uno verlo desde un punto de vista distinto. El jefe de proyecto lo ve desde su punto de vista en cuanto a que por ahí lo que piensa es lo que necesita. El diseñador arma un diseño como se le ocurre, sin tomar en cuenta ni el ambiente, sin tomar en cuenta que el árbol era un árbol de la familia, de cuando lo plantó el papá cuando eran chiquitos. Bueno, el diseñador hizo lo que pudo con lo que le dieron, y acá el de marketing le vende eso, ¿no? Le vende como que le van a construir algo donde el pibe va a estar re cómodo, seguro, etcétera. O sea, cada uno de estos, todos estos participan no en la construcción, sino desde la construcción hasta la implementación, ¿no? De un software. Todos participan, entonces lo que te dice es cómo lo vio cada uno o en qué se concentró cada uno. ¿Sí? Este se concentró en el diseño, pero no se concentró, por ejemplo, en el medio ambiente o que el pibe se va a golpear la cabeza. Bueno, este diseño está mal. Básicamente, acá no hay un problema de usabilidad, esto es un diseño horroroso. Sí, sí, sin tomar en cuenta que estuvo. Bueno, es una porquería este dibujo en realidad. La verdad que si uno no lo analiza con cuidado, hay que mirarlo muy por arriba. Sí, sí, es como Esto, gracioso, es como para mirarlo así de pasada. Es claro, exacto, una es como un gráfica cómic. interpretación cómica para entender de cada uno, solamente se concentra en su Sí, punto y no busca por ahí la visión general para que tengan sí, sí, sí. un sentido real de que todos estemos más o menos en el mismo, ¿no? Sí, pero lo interesante es que se podría hacer el mismo gráfico dándole realmente, no haciendo esto, que la verdad que es horroroso, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, el jefe de proyecto por ahí trabaja con los recursos que tiene. Y lo que habría que poner por ahí en el piso, ¿no? No, dice lo que entendió el jefe de proyecto. Bueno, son todo, digamos, le dijo esto y entendió esto. Ok, ¿qué significa acá? Y significa que el jefe de proyecto debería haber indagado más, por lo menos el jefe de proyecto tendría que entender lo mismo. Lo que diseñó el ingeniero, bueno, el ingeniero diseñó lo que le dijeron que tenía que diseñar. Entonces, bueno, obviamente lo que le dijeron era cualquier cosa, menos lo que realmente, porque vos partís siempre que si esto es lo que dijo el cliente, bueno, mínimamente se tendría que haber llegado a esto, ¿no? Mínimamente se debería haber llegado a esto. Sin embargo, no se llegó ni lejos. Bueno, el programador, este me gusta porque lo que muestra acá el programador es que, bueno, el jefe de proyecto dice que hay que tenés una tabla y el árbol y dos sogas. El de diseño con eso hizo esto. Y le pasó, vaya a saber qué, al programador, que el programador hizo lo que pudo con lo que le dijeron.
Este está bien porque es lo que marketing le ofrece, que te venden, que te va a resolver todos los problemas. Esto de la documentación, bueno, es un poco exagerada, pero tiene que ver con que, bueno, cuesta mucho documentar. La implantación está correcto, porque esto, vos le prometiste un montón que yo, pero le terminaste. Igual esta implantación no tiene nada que ver con lo que construyeron, ¿no es cierto? En este gráfico, fíjate que. Pero lo que se tendría que, bueno, o es esta soguita, ¿no? Pero no cortaron el árbol ni nada, ¿no? Le terminaron poniendo una soguita, lo facturaron de manera terrible y no hay prácticamente postventa. Los largan, ¿viste? Los largan para que hagan lo que puedan los pobres usuarios. Pero finalmente lo que necesita, estos no me gustan, ¿eh? Me parece que estos tres se pueden refinar. Bueno, esto es lo que necesitaba. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que tenemos problemas serios en la construcción de software. Que tenemos problemas serios de comunicación, problemas serios de comprensión, de validación de lo que entendemos, ¿sí? Ahí apunta esto, es decir, mira, le van a vender que lo máximo, pero en realidad no le van a entregar nada que le sirva. ¿Por qué? Porque hay mucho problema en la comunicación y en la comprensión entre las etapas del desarrollo como para que se pueda llegar a buen puerto. Bien. La problemática de la construcción del software tiene que ver con que, observa esto, mira, Esteban, estos datos reflejan lo que estábamos comentando recién en el dibujo. ¿Qué es lo que dice? Y que logramos muy baja cantidad de proyectos que se terminan en tiempo y forma, ¿no? ¿Y qué significa que son exitosos? Y que cumplen con las necesidades del cliente, se hacen en el tiempo establecido y el costo se corresponde al costo que presupuestaste. Esto es lógico porque, bueno, uno define, ¿no es cierto?, con el usuario qué es lo que va a hacer el software y cuánto va a salir eso. Los inconclusos son los que vos presupuestas y después tenés que estar tocando el presupuesto, tocando la calendarización, tocando todo. ¿Por qué? Y porque lo que presupuestaste no tiene nada que ver con lo que después sale el software. Entonces se terminan haciendo en el doble de tiempo, se terminan, pero se terminan con doble de costo, etc. Y los fallidos son los que nunca se terminan. Nunca se pueden terminar, ¿no es cierto? No, siempre están en constante construcción. Esto es lo que ha marcado la crisis del software durante mucho tiempo. Y acá en los exitosos es donde está el problema. Acá dice que el Cascada con el Ágil ha logrado un avance importante. ¿Sí? Que algunos que nunca se terminaron, bueno, parece que vinieron para acá, porque los inconclusos se mantienen. Ha mejorado un poco, pero en esa mejora estamos en el 42%. O sea, tenemos casi un 60%, 58% de casos que tenemos problemas con la construcción del software. Bueno, un poco tiene que ver eso con lo que estuvimos analizando recién de los problemas de comunicación, como cada uno tiene su perspectiva del desarrollo y que no sirve construir sistemas así. No sirve, no da buenos resultados. Lo que nosotros tenemos que lograr es que estos, principalmente, bueno, pasen al verde. Siempre va a haber fallidos, siempre va a haber algunos inconclusos, va a haber, pero esto debería ser un 10% y un 10%. No estos números terribles que... Bien, de todas maneras, acá lo que muestra es que desde que aparecieron los métodos ágiles hubo una mejora, pero bueno, igual seguimos con mejoras. Esto es 2013-2017, igual seguimos con algunos problemas. Hay muchos ejemplos de fracasos, ¿no? De sistemas que han fracasado. Fíjate, este es el caso de las ambulancias de Londres, este es un caso muy conocido.
Se instaló en 1992 y puesto fuera de servicio un mes después. Un mes después. El sistema de ambulancias de Londres, como uno puede imaginarse, no debe haber sido un sistema, ¿no?, que salió 200, $300. Debe haber salido mucho dinero. Sin embargo, inmediatamente se lo dejó afuera porque lo pusieron a funcionar y lo que sucedió fue que, bueno, hizo un lío bárbaro con los envíos de las ambulancias a los lugares donde se necesitaba. Por ejemplo, alguien llamaba porque tenía un problema cardíaco y le mandaban una ambulancia de alta complejidad, y la ambulancia, en vez de ir a ese domicilio, iba a otro, y a ese lugar le mandaban otro tipo de ambulancia que no servía. Entonces hubo muertos, hubo, bueno, por supuesto que cuando hay vidas involucradas la cosa ya se torna muy distinta, ¿no? Porque ¿de qué me interesa el costo que tenga si puedo llegar a tener una pérdida de una vida humana, animales, bueno, todo, medio ambiente? Hay cosas que son irreparables y que no se las puede medir como para decir, bueno, cuál fue la pérdida. Pero bueno, este es un ejemplo muy conocido por estas características, ¿no? Que al mes se lo dejó de funcionar. Bueno, este es otro de varios problemas, tales como la operación de un brazo de robot, ¿no?, de la Estación Espacial Internacional. El programa de simulación del puente Millennium en Londres falló debido a una incorrecta estimación de la cantidad de peatones. Bueno, hay cosas, fracasos que se producen porque existe también una gran debilidad en cuanto a la adquisición de los requisitos del software que uno tiene que asegurar. Lo que veíamos antes, ¿no? Yo hacía hincapié en que, bueno, pero como no validó acá, cuando mostrábamos acá, no validó a ver si le entendió bien, porque si el usuario le explicó esto y este entendió esto, bueno, el jefe de proyecto debió haber validado si lo que entendió era o no era correcto. Asegurarse con el cliente que iba por este camino y que este camino estaba bien. Cuando este hace el diseño, se tiene que asegurar que lo que va a diseñar sea lo correcto con respecto a todo lo anterior. Y le tiene que mandar información al programador acorde para que el programador sepa exactamente lo que tiene que hacer. Bueno, esto, que es un problema grave, es lo que se ve reflejado en todos estos casos, ¿no? En estos números se ve reflejado. ¿Por qué? Porque vos fíjate, si vos construís un software, llegaste hasta acá, pagaste esto, llegaste hasta acá, y el cliente, ¿qué le va a decir? No, tiralo todo, no me gustan, y va a tratar de acomodarse, ¿no es cierto? Y lo va a usar igual, y por ahí el chico se va a terminar lastimando, etcétera. Bueno, eso suele pasar, o muchas veces se tarda tanto que no se termina sabiendo exactamente cuál es el problema, dónde hubo cambios. Bueno, un sistema Sentinel del FBI estaba planeado para diciembre de 2009 mediante un proceso de desarrollo ágil, pero aún no ha concluido. Bueno, esto era 2012, ¿no? Cuando dijo aún no ha concluido, del 2009 al 2012 todavía seguía en plena construcción. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el responsable de todos estos problemas? ¿No es cierto? Porque uno dice, bueno, sí, ok. Existen estos problemas. Nadie puede negar que estos problemas son reales, que son propios de los sistemas, muchos de ellos, pero bueno, tiene que haber un responsable. Bien, con respecto a la construcción del software, en principio uno podría decir que nosotros, ¿no?, tenemos la gran parte de la responsabilidad. La producción de software de alta calidad y bajo costo debe basarse en el establecimiento de un punto de partida de alta confiabilidad, logrando de esta manera requisitos confiables. Entonces empezamos a detectar que parte del problema de la responsabilidad
está en esto, ¿no? Que insisto con esto porque es importante, en que nunca validó que lo que entendió era lo correcto, porque si él lo hubiera validado, esta persona le hubiera dicho, no, nada que ver, porque hubiera estado pensando en esto. ¿Se entiende? Entonces, quizás acá, si se hubiera detectado esto, que esta forma incorrecta por ahí detrás de decir del cliente, bueno, por ahí se hubiera llegado, sin que sea tan costoso, a darse cuenta que, nada, lo que el usuario realmente necesita. Lo que yo tengo que buscar acá es lo que el usuario necesita, no lo que el usuario específicamente Después veré si lo que me propone coincide con lo que necesita. Para eso nos llama, porque si no, lo hace él, ¿no? Tengamos en claro que si para el usuario está todo tan claro, bueno, insisto, es como yo voy al médico y ya le digo que lo que tengo es diabetes, que tengo esto, que tengo lo otro y que me medique. No, no, va a decir el médico, momento. El médico no me va a medicar. Si yo voy y le digo, ay, mire, tengo diabetes, ¿debe de medicación? ¿El médico no me va a medicar? No. ¿Qué va a hacer? Me va a mandar a hacer estudios, se va a asegurar que me va a mandar una dieta, va a hacer un montón de cosas antes y hasta que no confirme que realmente tengo diabetes, no me va a medicar. Bueno, es exactamente lo mismo. Valga la diferencia. Bien, entonces, volviendo a quién es responsable, está lo que se llama la catarata de Mizuno. Entonces decíamos que si yo no tengo un punto de partida, como decía acá, no, no tengo, estaba leyendo la cita, si yo no tengo un buen punto de partida, bueno, obvio que si ya arranqué mal, voy a llegar mal, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que dice un poco Mizuno. Mizuno lo que dice es que esta es lo que llama la catarata de Mizuno, y lo que Mizuno, acá están las etapas de la construcción de software. Entonces, Mizuno dice, yo puedo partir de una especificación correcta o de una especificación de requisitos incorrecta. Tengo las dos opciones. Vamos por la más fácil, que es, si yo tengo una especificación correcta, ¿qué significa que es correcta? Que están todos los requisitos necesarios para resolver de una manera informática el problema o la propuesta que tiene el usuario, ¿no? En primera instancia tiene que satisfacer lo que el usuario está proponiendo. Eso es en primera instancia. Entonces, si yo parto de una especificación correcta, tengo muchas posibilidades de hacer un diseño correcto. No es el caso de la figura que vimos antes, porque por eso ahí yo critico un poco, porque se supone que uno el diseño lo hace en función a la especificación. Entonces, si vos tenés una especificación buena, y sí, podés hacer un diseño malo, pero bueno, no estás haciendo las cosas bien, porque se supone que vos tenés que trabajar ¿no? con la especificación que tenés. Y si vos tenés un diseño bueno y el código o los programadores hacen el código que cumpla con ese diseño, vas a tener un código correcto. Y si tenés un código correcto, bueno, las pruebas las harás correctamente y llevarás un sistema que funcione y que el usuario esté contento eh, a instalar. ¿Se entiende, no? Puede pasar que yo tenga una especificación buena y que haga un diseño incorrecto, y bueno, y que de ahí en adelante puedo tener todo bien hecho, pero está basado sobre cosas incorrectas. La especificación es correcta, pero el diseño es incorrecto. Es muy improbable que pase eso, porque realmente lo tiene que hacer alguien que no tiene idea. Lo esperable es que el que hace el diseño se agarre de la especificación para hacer el diseño. Puede haber alguno que otro error, pero que sea tan grosero el error es un poco más difícil. Siempre hablamos nosotros, o cuando proponemos teoría, y en general la proponemos desde una mirada de que la gente que hace las cosas sabe lo que hace.
No tiene por qué tener experiencia, pero sí sabe lo que hace. Entiende lo que es un diseño, entiende lo que es una especificación, entiende lo que es un código, ¿no es cierto? Entonces uno sabe siempre que uno no hace un código totalmente descolgado de todo lo anterior. Para uno poder hacer un código tiene que tener un diseño al que responda. Para que uno pueda hacer un diseño tiene que tener una especificación. Entonces, si no, la construcción del software sería, qué sé yo, una cosa totalmente dispersa, ¿no? De islas, y no es así. La construcción de software es un proceso de construcción que tiene una perfecta unión entre una etapa de la construcción y otra. Entonces, lo que dice Mizuno es que la única manera de llegar a un producto correcto es haber arrancado por una especificación correcta. Por eso el otro camino es la especificación errónea. Ahora, yo desde la especificación errónea puedo tener el diseño erróneo, que significa que es el diseño que corresponde a esta especificación, pero que esté bien. O sea, el diseño está bien para esta especificación, pero la especificación está mal. Por lo tanto, por más que yo vaya, ¿no? Yo parto de una especificación buena, pero por más que yo haga un diseño, un código, pruebas correctas, pues ya partí de algo erróneo, ya está. Es como quererte ir de viaje y te fuiste para el otro lado. Y el auto puede andar re bien, las rutas deben estar súper bien, todo bien, pero ya arrancaste para el lado incorrecto. Entonces dice que Mizuno fundamentalmente lo que dice es esto: de una especificación correcta tengo posibilidad de llegar, alta probabilidad de llegar a un software correcto. Desde una especificación incorrecta no tengo ninguna posibilidad, no tengo forma. La única forma es volver a la especificación y corregirla. No tengo manera de arreglarla. Y esto es un poco lo que pasa en este dibujo, ¿no? Lo que pasa es esto, que se parte ya de algo incorrecto. Entonces no hay manera, cada vez la empeoran, ¿no? La embarran más cada vez. Bien. ¿Vamos bien, Esteban? Sí, sí. Básicamente, los problemas que se ven acá es como no se validaron los requisitos, entonces empezó todo mal, a tener una buena especificación. Así, Exacto. así. Vamos a ver de manera reiterada el tema de recalcar la importancia de tener bien los requisitos. Durante todas estas clases, estas primeras clases, vamos a hacer mucho hincapié en eso, porque lo que queremos mostrar, yo lo que te quiero mostrar es justamente eso, ¿no? Es, es la catarata de Mizuno. Yo quiero en todo momento hacer referencia a la catarata de Mizuno. Asegurate la especificación, porque si no aseguraste la especificación, no tenés chance de llegar a un producto correcto, ¿no? Ese salto es con el que nos vamos a manejar. Este camino es el único camino válido. Y es tan importante que lo que vos podés ver acá es el costo que tiene ir corrigiendo los errores, porque Mizuno es un poco radical, ¿no? Pone como que o es blanco o es negro, pero puede haber grises. Yo puedo tener una especificación o que no esté completa, o que haya, qué sé yo, que haya omitido requisitos, que haya mal comprendido los requisitos. No O que haya todos, una a veces. actualización, como las metodologías ágiles, que hay modificaciones de los requisitos por el dominio de... No, eso no, eso es esperable. Una cosa es que los requisitos cambien y otra cosa es que vos los hayas mal entendido. En el caso lo que vimos acá, acá están mal entendidos los requisitos. Sí, todos hablan de una hamaca en un árbol, pero los requisitos están terribles, ¿no es cierto? Acá todos los requisitos están mal. Entonces nunca vas a llegar, más allá que de acá en adelante es más abierto. Acá nunca vas a llegar a a una hamaca como el usuario quiere, de ninguna manera. Porque no entendieron los requisitos acá, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que es distinto el caso de los cambios, que los cambios sí los esperamos. ¿Se ve la diferencia, Esteban? Sí, sí.
Ok. Acá no estamos hablando de los cambios. Cuando hablemos de los cambios vamos a estar hablando de la gestión de requisitos. Eso vas a ver que puntualmente lo vamos a mencionar. Acá estamos hablando de que vos vas a una empresa, te llaman para hacer un sistema informático. Y en eso que te llaman, bueno, vos empezás a hacer el proceso para poder hacer el producto software. Bueno, estamos viendo de qué manera vos podés llegar a hacer un producto software que satisfaga al cliente, como debe ser. Para eso hay que tener una especificación de requisitos correcta. Entonces, acá lo que muestra, fíjate que es diseño, codificación, pruebas, operaciones, definición de requisitos. Fíjate, si yo tengo, si yo detecto un error, ¿no? Un requisito mal entendido o una omisión, cuando estoy definiendo los requisitos, el costo es 1, no me genera ningún problema porque multiplico por 1 y listo. No me va a generar problema. Estoy definiendo los requisitos, voy, corrijo el requisito que está mal y sigo. Si yo ya lo encuentro en el diseño, ¿no? Si yo avanzo, hago una especificación con algún error y resultó ser que ese error lo detecto cuando estoy haciendo el diseño, ya me empieza a salir 3 a 6 veces el costo promedio. Si lo detecto durante el código, ya me sale 10 veces. Durante la prueba de aceptación entre 15 y 40, en las pruebas de desarrollo, en la prueba de aceptación entre el 30 y el 70, y si yo ya se lo llevé, lo están usando, y ahí recién detecto el problema, entre un 40 o 100 veces el valor inicial. A pesar de que esto responde a un artículo viejo, ¿no? Del 98, igual es actual porque estos valores se sostienen. ¿Qué significa acá? Significa que cuanto más tardío se detecta un error en los requisitos, más costoso sale corregirlo. Lo que es lógico, ¿no? ¿Te das cuenta por qué, Esteban? Sí, porque supongamos lo que estamos en las pruebas de desarrollo, si hay defecto de error, tengo que volver a mirar los requisitos, de hacer el diseño, de codificar, por lo tanto se Exacto, aumenta el costo económico y el tiempo que no da los. Ahí, en exacto. determinados casos no es tanto el económico, sino el tiempo. Yo necesito lo más pronto posible para mejorar y ahorrar plata, que sería más económico, pero lo menos posible. Exacto, perfecto, exacto, perfecto. Bien, entonces estamos viendo por un lado que necesitamos partir de una especificación correcta para poder obtener un producto de calidad. Y por otro lado, estamos viendo que, cuidado, que si te equivocas en los requisitos, en algún momento los vas a tener que corregir. Y el costo que vos presupuestaste, con el que te estuviste manejando, se te va a multiplicar y vas a tener un problema serio porque no vas a cubrir los costos de construcción. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bien, en función a estos problemas, yo diría que en función a esto, ¿no? Fundamentalmente, porque los ágiles aparecen después, fundamentalmente a esto, a este tipo de error, a este tipo de éxito que, que se va haciendo, es que aparece la ingeniería de requisitos, empieza a aparecer el concepto, ¿no? De ingeniería de requisitos como, bueno, como una disciplina en sí misma con la necesidad de que los requisitos sean tomados en cuenta. Fíjate que esto es del 77, ninguna pavada, ¿no? O sea, no empieza a aparecer el concepto de ingeniería de requisitos, pero no se le dio eh, no se le dio cuerpo, No, ¿no? No no sé. se dio la importancia hasta Sí, sí, la la actualidad. importancia sí, porque fíjate que aparece, ¿no? Y en IEEE Transaction, esta es un journal muy importante, pero no lo agarra, ¿no? La comunidad informática no lo agarra como un problema. ¿Por qué no lo agarra como un problema? Porque em,
porque en distintos momentos de la construcción de software, digamos década del 70, década del 80, década del 90, eh, los problemas estaban puestos en distintas cosas. Por ejemplo, en el 80 hubo un cambio tecnológico muy fuerte, ¿no? Aparecieron otras tecnologías en las computadoras, etcétera, que hicieron que los lenguajes de programación se tuvieran que, bueno, acomodar a esos cambios tecnológicos. Aparecen los orientados a objetos, que permite, ¿no? Fíjate que aparece desde la programación. Ay, este perro. Hay un video, ¿vieron? De una maestra que el perro ladra y dice, ¡cállate! En cualquier momento. ¿Lo escuchás vos, el perro? Sí, pero igual te escucho bien la Pero voz. lejos. Ok, Sí, ok, porque yo lo escucho fortísimo y me parece que te está aturdiendo vos también. Em, en cada momento, ¿no? Ha habido problemas que la comunidad informática ha tenido que resolver, porque eran problemas mucho más importantes. Aparece, y fíjate, muchas veces aparece, por ejemplo, lo estructurado aparece primero desde el código. Aparece todo el paradigma estructurado desde el código y empuja a las demás etapas después a que se acoplen, porque si no, vos haces una definición de un programa y después no lo podés implementar. Es lo que pasa hoy cuando vos tenés un diseño orientado a objetos y una base de datos relacional. ¿No es cierto? Esos ruidos en la comunicación entre los paradigmas dificultan mucho, por eso siempre se empuja. Ahora se están, bueno, ya hace años que se viene empujando a las bases de datos a que se acoplen al paradigma objetos. Se ve que ha sido muy complejo porque les ha costado a las bases de datos acoplarse. Recién hace unos años que se están acoplando, ¿no? Pero durante muchos años, nada, vos hacías un diseño orientado a objetos y la base de datos relacional. Entonces, aparece el tema de la ingeniería de requisitos ya en el 77, lo mencionan, ¿no? En estos dos artículos, pero bueno, no se le da la dimensión, esa era la palabra, no se le da la dimensión, no es tanto la importancia, quizás la palabra, como dijiste vos, más es la dimensión de lo que podía significar la ingeniería de requisitos dentro, ¿no? De la construcción del software. A pesar de que ya había estudios y cosas que ya venían cantando de que había problemas importantes ahí. Dice, pese a su presencia en el mundo, el software como producto continúa utilizando procesos de producción dispares. Hay organizaciones con mucha competencia, pero también hay muchos ejemplos de proyectos de software con serios problemas, usualmente derivados de su complejidad. O sea, mundos complejos, dominios complejos, ¿no? Porque sistemas complejos parece que estuviera hablando de otra cosa. Mundos complejos hacen muy dificultosa vos tenés ciertos conocimientos, pero los conocimientos, muchas veces los conceptos teóricos que nosotros manejamos, muchas veces abrazan soluciones más simples. Cuando la cosa es realmente compleja y se te empiezan a caer por todos lados, ¿no? Las cosas no responden. Entonces, bueno, también esa es una variable que hay que tener en cuenta con respecto a los problemas y por qué hay sistemas que no se terminan. Y por eso también es tan importante que yo pueda analizar el contexto en el cual voy a trabajar para poder determinar el nivel de complejidad, la volatilidad de los requisitos, que ahí sí aparece el concepto de los cambios. Si yo tengo requisitos muy cambiantes, y bueno, por poner un ejemplo muy, muy, muy duro, no voy a usar un cascada, ¿no es cierto? Si yo tengo contextos con requisitos volátiles, bueno, me voy a ir a a un ágil, que sé que va a responder a ese contexto. Si tengo un sistema en tiempo real o si tengo un contexto que va a requerir un producto en tiempo real, y bueno, voy a tener que buscar una metodología que responda al tiempo real. Tampoco me voy a ir ¿no? a formas de construcción del software que no me permitan esa representación con la complejidad que tiene
un sistema en tiempo real. A eso no se refiere, a que, bueno, las cosas no están descolgadas, ni del contexto en el cual va a correr el software después, ni de las decisiones internas que se toman. Definir los requisitos a ser cumplidos por un producto o un servicio, que se entienda que un requisito es un servicio que va a tener el sistema informático para satisfacer alguna necesidad del usuario, ¿no? Ese es un requisito, que es un servicio que va a ser un producto, bueno, es un producto o un servicio, pues se le dice muchas veces servicio a la funcionalidad, o es el producto o es una funcionalidad, es una tarea que debe ser llevada a cabo en una gran variedad de actividades en ámbitos muy disímiles. Pero perdón, leí mal. Definir los requisitos a ser cumplidos por un producto o un servicio es una tarea que debe ser llevada a cabo en una gran variedad de actividades en ámbitos muy disímiles. Esto es lo que estaba hablando recién, ¿no? Que hay que analizar cuál es el ámbito, el contexto en el cual uno, se va a hacer la ingeniería de requisitos. Dos, tengo que analizar en el contexto en el que el software va a correr. O sea, yo por un lado necesito poder analizar con quién voy a obtener los requisitos. ¿Cuál es el contexto que a mí me va a dar la definición de los requisitos para que yo pueda armar la especificación? Pero por otro lado, cuando yo hago la especificación, también tengo que estar pensando en cuál es el contexto en el cual el software va a correr. Bueno, es así que existen requisitos en disciplinas tales como la arquitectura, en la ingeniería mecánica, hidráulica, aeronáutica, en la agronomía, en la bioingeniería, en las actividades peculiares, etc. Bueno, definamos entonces qué es un requisito del software. Yo lo vengo diciendo, pero vamos a una definición más formal. Una condición o capacidad del software que necesita un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Bien, se entiende que es, yo tengo una necesidad que satisfacer del usuario, y lo que es un requisito es satisfacerla. Puede ser parcialmente, totalmente, bueno, el conjunto de todos los requisitos la cubrirá totalmente. Una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema, componente de sistema, producto o servicio para satisfacer un acuerdo, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto. Esta es la definición de la IEEE 830, es una de las definiciones que más se utilizan porque es bien concreta. En esa definición uno puede ver que es más compleja de lo que parece. Cuando dice que es una condición o capacidad del software que necesita un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo, tiene una mirada desde lo que necesita el cliente. No es una mirada desde el software, la primera, ¿no? De estas dos frases. La primera, que es la que estamos analizando acá, es una visión desde el cliente. Es para satisfacer lo que el cliente necesita. Y cuando dice que es una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema, componente, etcétera, para satisfacer un acuerdo estándar, es la visión desde el sistema. Entonces, en esta definición tan utilizada en el mundo de la informática acerca de lo que es un requisito, claramente hay dos visiones que son las que lo definen. Esto significa que un requisito no alcanza con definirlo desde un lado nada más. ¿No es cierto? No me alcanza con decir sí, tiene que satisfacer un cliente. Claro que tiene que satisfacer la necesidad de un cliente, antes que nada, pero también tiene que satisfacer una necesidad interna acerca de un producto, un servicio, un estándar. Bien, dice, requisito, una representación documentada de una condición o capacidad como las anteriores. Una condición o capacidad que debe, este es del PMBOK, que debe cumplir un sistema, producto, servicio, componente. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del cliente y de otros involucrados.
¿sí? Nosotros no hablamos de una condición o capacidad específicamente de un cliente por llamarlo en representación de una persona, sino de todos aquellos que están involucrados en la construcción del software. Cuando uno dice, sí, tiene que cumplir las necesidades del cliente, bueno, lo que está diciendo es de todos los que están involucrados. Imagínate un sistema informático que se haga y que el director de la organización consulte datos nada más. Entonces, ¿qué? Yo lo hago para el cliente, para el que me lo pidió, e ignoro, ¿no? No, no. A ese director es uno de los involucrados. Los involucrados son los que participan directa o indirectamente en la resolución del software. Entonces uno trabaja para los involucrados. Obvio que primero uno prioriza que la necesidad sea la del que te llamó para construir el software. Pero si tenés un requisito de que el director necesita utilizar los datos que se están trabajando en el sistema, bueno, si no lo tomas como un requisito, podés ya tener problemas, ¿no? Visión de la especificación. Dice, una representación documentada de una condición o capacidad como las anteriores. Bueno, esto es un poco lo que muestra es que hay una visión desde el proyecto, digamos, uno puede ir analizando, ¿no? Distintas, la misma definición y ver que, bueno, que se la puede analizar como visiones desde distintos lados. Lo que queda claro es que no es una visión única la que cumple la definición de un requisito de software. Dice, para Jackson dice, descripciones del dominio de la aplicación y de los problemas a ser resueltos en él. Descripciones del dominio de la aplicación y de los problemas a ser resueltos en él. Cotonia y Somerville. Descripciones de cómo el sistema debería comportarse, de información acerca del dominio de la aplicación, de restricciones, acá está hablando ya de requisitos funcionales y no funcionales, de restricciones en las operaciones del sistema o de especificaciones de una propiedad o atributo del sistema. Kovics, acá hay otra definición. Efectos que la computadora ejerce sobre el dominio del problema en virtud de su programación. Somerville. Descripciones de lo que el sistema debe hacer, los servicios que presta y las limitaciones en su funcionamiento. Somerville acá toma de nuevo el concepto de funcional y no funcional. Cotonia y Sawyer, el otro era Cotonia y Somerville, dice una propiedad que debe ser exhibida por algo para resolver algún problema en el mundo real. Bien, ya sabemos lo que es un requisito, pero bueno, también sabemos de que muchos van a estar hablando de requerimientos en vez de requisitos, utilizando las mismas definiciones. Entonces yo quiero contarte cuál es la diferencia que hay entre estos dos conceptos, a pesar de que en la jerga se lo conoce como sinónimos. Se lo usa como sinónimo. Pero no son sinónimos, menos en nuestro lenguaje, porque nosotros tenemos un lenguaje por ahí mucho más rico que el inglés. Entonces, bueno, para el inglés igual existen distintas palabras para estos dos términos. Bueno, requerimiento está relacionado con requerir. Requerir es dicho de una persona, solicitar, pretender, explicar su deseo, bueno, o pasión amorosa, inducir, ¿no? ¿Qué significa? Que requerir tiene que ver más con lo que uno desea, con lo que uno espera, ¿no? No tiene un carácter de obligatoriedad. Es lo que uno puede necesitar, pero bueno, está como más relacionado con esto de pretender algo, ¿sí?
En cambio, un requisito dice circunstancia o condición necesaria para algo. Y acá aparece la palabra necesaria que lo convierte en obligatorio. Entonces, lo que nosotros podemos decir en ingeniería de requisitos es que el requerimiento es lo que te pide el usuario. ¿Por qué? Porque ellos no saben si eso va a poder entrar al sistema informático, si entra en conflicto con algún otro pedido, si es muy costoso, etcétera. Entonces, ellos requieren cosas, pero en el transcurso de la ingeniería de requisitos, del proceso de requisitos, ese requerimiento se va a transformar en un requisito. Y lo que nosotros especificamos son requisitos. ¿Por qué? Porque tienen el carácter de obligatoriedad. Cuando vos decís, yo tengo una especificación de requisitos de software, estás diciendo que tenés un contrato, sea un contrato legal o no, tenés un contrato, aunque sea verbal, con tu cliente acerca de lo que el sistema de software va a hacer. Y vos podrías con esa especificación ir al usuario cuando el usuario te pide algo que no estaba en esa especificación, podrías ir y decirle, mirá, no es lo que hablamos. O cuando el usuario ve algo que vos no hiciste y que estaba en la especificación, decirte, mira, eso estaba en la especificación. Por eso, en los litigios, en los litigios por sistemas informáticos, una especificación de requisitos de software firmada, bueno, no sé legalmente qué es lo que se necesita exactamente, pero la especificación puede utilizarse como un contrato legal para que se vea cuál es la importancia real que tiene este concepto de especificar los requisitos del software. A ver, otra definición de requisitos, de ingeniería de requisitos. Bueno, la ingeniería de requisitos, ¿no?, toma la información del mundo real. Indudablemente, la toma de lo que nosotros llamamos contexto, mundo real. Aparece el concepto del objetivo del sistema. Fíjate que acá, yo te marco como si vos me vieras, acá hay la segunda flecha es de requerimientos y requisitos. ¿Por qué están los dos? Y porque muchas veces viene un requisito. Supongamos en el ejemplo del director que quiere consultar datos del sistema. Cuando a mí alguien me diga que el director quiere hacer eso no es un requerimiento. Eso es un requisito, porque si es un directivo el que quiere ver eso, tiene que estar en el sistema. Entonces es necesario entender de que algunos vienen como requerimientos y otros vienen como requisitos. De todas maneras, en algún momento hay que tomar todo en cuenta para poder, bueno, nada, analizar que lo que es, qué sé yo, él pide que quiere ver los datos, pero resulta que los datos no están completos. Bueno, qué sé yo, habrá que ver qué requisitos faltan para poder cumplir con ese requisito. Se hace un proceso para construir los requisitos que dan respuesta a ese mundo real. Y la salida de la ingeniería de requisitos es, bueno, una especificación de requisitos de software, ¿no? Bien. Por ahí se habla de la omnipresencia de los requisitos. Entonces la pregunta es, ¿siempre existen los requisitos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que, bueno, si no tengo requisitos no hay software. Pueden estar explícitos o no, ¿no? Yo los puedo tener escritos, los puedo ver o los puedo conocer, pero que están o están inmersos en lo que el usuario me dijo, en algún lado están, porque yo no podría construir un sistema informático si no tengo requisitos. ¿Qué sucede? Muchas veces los requisitos, cuando no están explicitados, ¿dónde se encuentran, Ida? Se encuentran en la cabeza de alguien, ¿no? Eso es lo más común, que la persona que te llamó
o alguna de las personas, bueno, ya tiene los requisitos, no sabe qué son los requisitos, pero son los requisitos del software. Los tiene en la cabeza, o habló con el desarrollador, y el desarrollador, bueno, ya tiene los requisitos en su cabeza, pero bueno, no están explicitados. Y a veces están en alguna narrativa. Qué sé yo, te dicen, no, nosotros queremos que el sistema cumpla con estos manuales de calidad, con los procesos descritos en los manuales de calidad. Bueno, si de ser así, lo que hay que hacer es, de ser así, lo que hay que hacer es analizar el manual de calidad y buscar cuáles son los requisitos. Pero ¿no? Seguimos insistiendo que los requisitos están en las personas que participan, están en el contexto, están en lo que se llaman las fuentes de información. ¿No? Las fuentes de información son, inclusive a veces usan un sistema y ahí tenés, porque por ahí ese sistema se va a dejar de usar o va a interactuar con el sistema nuevo. Bueno, hay que buscar cuáles son los requisitos que salen desde ahí, cuáles son los requisitos que tienen las personas, cuáles son los requisitos que hay en los manuales, toda la literatura del dominio, en las normas que se usa, etc. Si yo tengo los requisitos sin explicitar, bueno, tengo un alto riesgo, ¿no?, de cometer errores, que tenga requisitos malentendidos, que se me hayan pasado requisitos de largo. Bueno, la probabilidad, ¿no?, de que haya una interpretación errónea, de que, bueno, de que sucedan cosas con los requisitos malas, es muy alta. Es muy alta. Entonces, eso da como conclusión que hablar de un documento de requisitos es muy, muy necesario, ¿no? Porque los requisitos tienen que estar expresados en algún lado. De hecho, todo lo que estuvimos viendo para que sirva como contrato, por ejemplo, bueno, obvio que no puede estar en la cabeza de una persona, ¿no? Tiene que estar escrito en algún lado. Dice, los autores de los requisitos, el contexto. El contexto en el que el sistema de software va a prestar sus servicios condiciona los requisitos del mismo. ¿No es cierto? Hay que pensar siempre, cuando uno piensa en los requisitos, que el contexto de los requisitos, el contexto de los requisitos puede ser el contexto de la construcción de los requisitos, que es como hoy funciona el proceso del negocio. Pero es el contexto del software va a ser cuando el software esté construido en el contexto en el cual el software se ejecute. Entonces dice, el contexto en el que el sistema de software va a prestar sus servicios condiciona los requisitos del mismo. El contexto en el que el sistema de software se va a desenvolver no siempre es lo observable en el presente. O sea, como hoy trabajan ellos, no siempre va a ser igual a cuando el sistema esté funcionando. El contexto en el que actuará el sistema de software también tiene que ser definido. O sea, yo por un lado tengo que poder definir el contexto actual y por otro lado tengo que poder definir el contexto futuro cuando esté el software en funcionamiento. El proceso del negocio actual, el proceso del negocio con el sistema de software incluido. La sola inclusión de un sistema informático en un contexto ya lo modifica. Ya lo modifica. Modificaciones en el contexto, cuando el contexto del sistema de software será esencialmente el mismo que la realidad observable, por ejemplo en una informatización, se está en presencia de un sistema de software concebido para automatizar alguna actividad humana o dispositivos físicos de una forma que conserve invariablemente la operatoria actual. Es el mínimo nivel de cambio que puede tener un contexto. Es que las cosas se sigan haciendo igual, solo que se introduce una computadora, una impresora, etc. Cuando existen modificaciones en el contexto, ojo, igual acá, en este caso, sí, es una forma que se conserve lo más posible, lo más posible. Invariante, lo
más posible, vamos a ponerle, lo más posible, la operatoria, lo más posible, invariante. Lo más posible, la operatoria actual. ¿Por qué lo más posible? Y porque, insisto, ¿no? La mera inclusión de un sistema informático, vos estás trabajando, yo estoy dando la clase y me ponen una aplicación que haga lo mismo que hago yo, pero que bueno, nada, yo pueda, en vez de seleccionar desde una carpeta de Windows, que que tenga las presentaciones adentro de la aplicación y cosas por el estilo. Bueno, por más que sea lo mínimo que voy a que cambio, porque hago todo lo mismo, pero ya existe un cambio, ¿no es cierto? Ya no voy a la carpeta de Windows, voy a buscar la BBT adentro de la aplicación. Sí, o sea, un ejemplo de cuando se pasan las facturas escritas a mano a hacerlo con una computadora que ahí tiene que escribirlo igual, pero ya la operatoria no es usada en la lapicera, sino escribirlo. Exacto, exacto, el mismo caso. Modificaciones en el del contexto. En muchos casos en los que el contexto varía muy poco, no debería haber sido así. Al concebir estos sistemas de software, posiblemente se haya perdido la oportunidad de aprovechar mejor la herramienta computacional en desmedro de una solución integral innovadora. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Que la verdad es que hacer un sistema informático, ¿no? Que solo, suponete, que actúe como una máquina de escribir para hacer la factura y realmente estás desaprovechando todo el potencial que tiene, ¿no? Utilizar una computadora para poder mejorar el proceso del negocio. Entonces, bueno, Yo diría, la mejor modificación sería que se permita un control de stock y muchas otras cosas. No, no es... hacer el mismo trabajo de una manera similar, pero poner una computadora adelante como vamos a Vos tener una podés computadora. hacer el trabajo, vos podés hacer el trabajo de una manera similar, pero aprovechando lo que es el procesamiento de información, aprovechando la disponibilidad que tenés de información, en vez de escribir, como vos hacés por ahí en una factura manual, el artículo, bueno, seleccionalo de una lista de artículos. ¿Se entiende? Entonces aprovechás toda la herramienta computacional para mejorar el proceso, modificarlo, pero modificarlo en función de una mejora. Bueno, existen casos en que no existe una realidad observable del problema, dado que el contexto de uso está por ser creado. Bueno, este es un caso especial que no me interesa mucho analizarlo porque es un caso muy especial y complejo. Eh, por ejemplo, podría llegar a ser que se abra un área en una empresa que arranca nueva y que, bueno, no está todavía, quieren ir haciendo el sistema, pero no tienen definidos los procesos, etcétera. Bueno, es complejo, es un poco, digamos, no es tan fácil de encontrar ese tipo de situaciones. En general, cuando esa situación se da, lo más lógico a veces es que pongan un enlatado. Es complejo y se cae por todos lados de lo que nosotros vamos a hablar en esto, ¿no? Se usa persistentemente la frase concebir los requisitos, ya que se está en presencia de una suerte de codiseño, con un significado muy similar al usado en muchas publicaciones de software empotrado, ¿no? Concebir los requisitos. El uso de la palabra diseño bajo la óptica de la ingeniería de requisitos es naturalmente una fuente importante de controversias, ya que a veces se piensa en la ingeniería de requisitos más como una averiguación de lo que se debe hacer, más que como un diseño parcial de las propiedades de un sistema de software y del contexto cercano al mismo. Bueno, la palabra diseño, claro que es compleja porque nosotros tenemos una etapa de diseño. Entonces, cuando uno habla de diseño en ingeniería de requisitos, no se sabe bien a qué se está refiriendo en ese caso. Pero sí es importante acá por ahí aclarar que lo que nosotros
vamos a hacer en ingeniería de requisitos es construir los requisitos. Y sí, bueno, no me voy a adelantar. Siempre me adelanto. Bueno, fíjate acá cómo funciona esto que dice que yo voy a tener, ¿no? Que esto lo que muestra es el dinamismo que tienen los contextos. ¿Qué significa? Que voy a tener un universo discurso, ese UDD es universo discurso, que para nosotros va a ser sinónimo de contexto. Vos tenés el universo discurso, vos empezás a trabajar en la ingeniería de requisitos y tenés un universo discurso. Ese universo discurso se te va a ir modificando en el tiempo mientras vos todavía estás haciendo los requisitos. Suponete que los requisitos te llevan 1 o 2 meses. Bueno, en ese tiempo tu universo discurso se va a ir transformando en distintos universos discursos. ¿Por qué? Porque cambian las cosas en la empresa, porque cambia una ley, porque nada, aparece un competidor. Entonces los contextos se van evolucionando, se van modificando, como dice acá. Y eso hace que yo tenga distintas versiones también de los requisitos, porque los requisitos también van a tener que evolucionar, ¿no es cierto? Yo voy a tener, estos requisitos responden a este universo discurso, pero si el universo discurso cambia, me obliga también a actualizar los requisitos. Este cuadro es interesante porque dice, el 50% o más de los requisitos van a cambiar antes que el sistema de software se ponga en operación. ¿Qué significa esto? Que mientras vos construís el software, vas a tener un cambio de la mitad de los requisitos que tenías. Es un dato muy significativo, ¿no? Y está hablando, esto es del año 98, es una cita del año 98 que, em, digamos que hoy estos números tendrían que ser o iguales o más altos. ¿Por qué? Porque los cambios en los contextos a medida que pasa el tiempo cada vez son más rápidos. ¿No es cierto? Los contextos de las empresas no están nunca quietos. Y hoy con el nivel de competitividad y todo eso, peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparado a esto, ¿no? Que era lo que hablábamos un poquito antes, que los requisitos van a cambiar. ¿Por qué? Porque cambian los contextos, no es porque, algunos dicen, ay, sí, porque hay que ver si los usuarios no tienen en claro, entonces te lo van a estar cambiando siempre los requisitos. Bueno, puede pasar eso, pero en realidad el cambio en los requisitos se da porque son contextos variables, contextos reales. Eh, Pensá en alguna actividad que puedas hacer y pensá si el contexto es igual de un año al otro. Eh, Pongamos la pandemia como un ejemplo, pero por hacer un ejemplo fuerte nada más. Cómo año a año hemos cambiado en estos últimos años totalmente de rutinas, de formas de relacionarnos, de contextos totalmente cambiantes. Bueno, no tan fuertes, ¿no? Pero sí con un alto nivel de cambio tienen las organizaciones internamente. ¿Quién define los requisitos? Bueno, acá hay esto es bastante interesante porque el primer concepto que hay que entender es que cuando el director me dice que quiere ver los datos y hacer una consulta, a mí me dice un requisito. Entonces yo ahí tengo un ejemplo de un requisito que sale directamente del cliente, ¿no? Ya me lo dan el requisito. Ahí el requisito yo lo tengo que ir a buscar, a elicitar. Me voy a buscar el requisito. Después va a haber otras cosas otros requerimientos del usuario que yo los voy a tener que analizar, por ahí los voy a tener que negociar con el cliente, etcétera. Por lo tanto, es un requisito que se construye entre los dos. Ya no es ese requerimiento inicial se lo trabajó entre todos los que estamos trabajando y se construye un requisito nuevo. Y va a haber un tercer grupo de requisitos que son los requisitos que voy a imponer yo como para la mejora de los procesos, para el uso de la tecnología, etc. Entonces, los requisitos se construyen, algunos se licitan, pero la mayoría se construyen.
acá está, que la paso rápido, después igual vos lo vas a tener para leer. Los desarrolladores del sistema, los clientes, los usuarios. Bueno, acá pone otro grupo, ¿no? A ver qué dice: responsable de definición. Todas las posibles preguntas giran alrededor de las principales personas involucradas en el proceso de desarrollo de software. No, esto es otra cosa. Está bien, todos los que participamos somos, ¿no? Los desarrolladores, que somos nosotros. Los clientes se les llama al que demanda el software, ¿no? El cliente es el que demanda, no sé si son los clientes, para mí es el cliente y los usuarios. ¿Qué significa? El cliente es el que demanda el software, no el que lo paga, el que lo demanda. Entonces, si a mí me llamó el jefe de producción para hacer un software, ese es mi cliente. Ese es el que lo quiere, ese es el que lo está pidiendo y ese es el que va a ser como el dueño del software. Después voy a tener los usuarios, que son todos los que, bueno, de alguna manera van a trabajar en el sistema. Y nosotros, que somos los desarrolladores, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, el director, sería un usuario, no un cliente. Sería el rol, ¿no? Son roles estos. Inclusive un cliente puede pasar a ser usuario en un momento, y un usuario en algún momento podría llegar a ser cliente. No, pensé que era el... Bueno, vamos a seguir en orden. Responsables de la definición de los requisitos. En muchas situaciones, las personas participantes en el proceso desempeñan más de un rol. Es entonces posible encontrar clientes que son también usuarios, desarrolladores que construyen sistemas de software para su propio uso, son desarrolladores, clientes y usuarios, u otras combinaciones menos frecuentes. Los roles, si bien existen, bueno, no son etiquetas fijas. Responsables de la definición de los requisitos. Para poder definir los requisitos de un sistema de software, es ineludible que quien lo haga disponga de el conocimiento y los recursos. ¿No es cierto? O sea, no salen de la galera los requisitos, como muchos creen, ¿no? Que dicen, elicito los requisitos y hago con la varita y los requisitos aparecen. No, no funciona así. Suelen ser muy difíciles de detectar. Hay que asegurarse que estén todos. Hay que analizarlos, hay que ver que no entren en conflicto. El conocimiento necesario se entiende por todo el conocimiento sobre el rol que el sistema desempeñará en el contexto. O sea, yo necesito saber todo para que el software pueda funcionar bien. A mí no me sirve con que me cuenten un pedacito, que me digan, esto viene a parar acá y que no me expliquen por qué. Yo tengo que tener conocimiento de por qué se hace todo lo que se hace en ese contexto. Bueno, por recursos apropiados se entiende el interés en ejercer esa responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de la definición, ¿no? De los requisitos, que también es importante que, por ejemplo, al cliente, a los usuarios, se les deje bien en claro que ellos, la ingeniería de requisitos es una actividad colaborativa. Entonces, si la otra parte no responde, no tiene la responsabilidad de la definición de los requisitos, y bueno, difícil es que podamos avanzar. Es necesario que todas las partes que están involucradas tengan el nivel de responsabilidad adecuado para poder avanzar, ¿no?, en esta definición. Dice, responsables de la definición de los requisitos. Bueno, voy a ir para atrás. Acá dice, cuando nadie tiene la totalidad del conocimiento necesario, es importante que uno encuentre, ¿no? Para poder hacer los requisitos, esta actividad colaborativa requiere que todos los que participan, bueno, puedan dar el total de la información necesaria para poder, yo sin el conocimiento no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando nadie tiene todo ese conocimiento necesario, se debe recurrir a mecanismos colaborativos y fundamentalmente al aprendizaje. La mirada debe dirigirse entonces hacia las especialidades de cada uno de los roles de las personas participantes y cuáles son sus desconocimientos o debilidades.
dice que los clientes conocen los objetivos que impulsan la introducción. Esto es lo que hablamos al principio, ¿no? El cliente conoce cuál es su objetivo. Me llama para hacer un sistema de stock porque quiere controlar. Pero desconocen los detalles operativos finos, tanto de lo vigente como de lo que deberá proponerse en práctica con el nuevo software. O sea, sí, sabe que lo que quiere es controlar. Ahora, no sabe los detalles por ahí finos de cómo se hacen los controles ahora, cómo se deberían hacer, de qué manera, cuándo. Desconocen las formas de llevar a cabo las prestaciones de los sistemas de software, que es lo que hablamos con la primer imagen, en especial de las ventajas e inconvenientes de adoptar por una posible solución frente a otras. ¿No? Uno le muestra distintas opciones y le dice, bueno, elegí cuál. Qué sé yo, es como un médico me diga a mí, tenés este medicamento y esto, elegí cuál. Dice, responsables de la definición, los usuarios no suelen conocer el fin último que motoriza. Hay que entender que el cliente conoce normalmente el fin último. Lo que quiere es controlar y no tiene el detalle fino. Pero el usuario no conoce ese fin normalmente. Normalmente lo que sabe es que se va a hacer un sistema de stock. No sabe cuál es el objetivo del sistema de stock. Pero sí normalmente tiene conocimiento del detalle. Entonces dice, difusión de información dentro de la organización con ejemplos tan variados como lanzamiento, bueno, esto lo podés leer después tranquilo y podemos preguntar. Bueno, entonces, ¿quién define? ¿No es cierto? Si decimos que hay un montón de gente que participa, que cada uno tiene su mirada, que cada uno tiene su rol, que cada uno tiene un conocimiento diferente, etcétera, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, al final, ¿quién define? ¿El cliente, el usuario, el desarrollador? Bueno. ¿Quién define a aquella persona o personas a las que les resulte más fácil completar el conocimiento faltante? No hay una única respuesta y dependiendo del sistema y del contexto en el que se desenvolverá, será quien tome esa responsabilidad. Esto vamos a buscar directamente para hacerlo un poco más corto y no hacerlo tan... Bueno, acá habla de la actividad de licitación. Yo cuando leo que los requisitos se licitan, ¿no? O licitación de requisitos, me pregunto cuál es el rol nuestro si lo único que hacemos es ir en busca de los requisitos que ya existen, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros aprendemos todo lo que aprendemos si no lo necesitamos? Lo que necesitaríamos en todo caso son técnicas de licitación y nada más que eso. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las técnicas de licitación apropiadas? Y con eso ya estoy hecha. Bien, 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 bien. Acá, diferenciar entre elicitar y capturar para evitar la creencia de que los requisitos están esperando ser descubiertos. Este análisis se queda a mitad de camino, ya que es más apropiado el uso de construir requisitos que capturar los requisitos. Es cierto que cuando uno dice, fíjense, yo criticaba recién el concepto de elicitar requisitos, ¿no? Que es tan común ver ese título. Entonces, si yo digo que voy a licitar requisitos, sencillamente me estoy poniendo en la postura de que el requisito está y que hay que ir en busca de él. Si yo digo que hay que capturarlos, los requisitos, significa que los requisitos están en movimiento, que están inmersos en otras cosas, que bueno, que hay que identificar dónde está inmerso, traerlo y poder sacar de ahí el requisito. Ya tiene un concepto mucho más fuerte. Y aún así no alcanza, ¿no? Es necesario pensar en la palabra construcción. Los requisitos se deben construir. Entonces dice, evitar
¿cómo hago para capturar en vez de licitar? Evitar preguntar qué es lo que quieren. Si yo voy al usuario y le digo, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué me va a intentar decir? Me va a intentar definir los requisitos. Y volvemos al ejemplo de la primera imagen, donde lo que podíamos ver es que el usuario no sabe ni por las tapas explicar lo que quiere. Muchas veces, ¿no? Ay, me agarra como bostezo, perdón, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces yo tengo que tratar de evitar ese tipo de preguntas porque eso lo que induce al usuario es a contestarme lo que le pregunto. Pregunte, ¿qué se hace? ¿Qué propósitos se persiguen? ¿Sí? Ejemplo de estas preguntas puede ser, ¿qué hace el cajero cuando llega un solicitante de pasaporte para abonar su trámite? Entonces, me voy más al proceso y trato de capturar dentro de esa respuesta, bueno, los requisitos que puedan estar. Bueno, si se dice licitar requisitos, se introduce el sesgo hacia una visión limitada de la solución, que es los requisitos que ellos te puedan definir. Ninguna técnica de modelado podrá ser capaz de repararlo o corregirlo. O sea, si vamos a licitar los requisitos, estamos en el horno. Eso significa, entre nosotros, Una lo que traducción. significa es eso. Estamos en el horno, ¿por qué? Y porque los requisitos, vamos a encontrar parcialmente los requisitos bueno, que ellos hayan podido generar, determinar. Los requisitos se definen colaborativamente. Esta visión, que considera los requisitos como una suerte de pepitas de oro que deben ser descubiertas, ignora de plano la existencia de contradicciones. Peor aún, se ignora la existencia de aspectos no analizados que darán origen a la mayoría de los problemas posteriores. Entonces, habíamos dicho que una forma de definir era elicitar los requisitos, que ya la defenestramos. Ahora estamos diciendo que capturar tampoco, ¿no? Porque en este sentido, em, eh, yo voy, analizo lo que el usuario me dice o que el cliente me dice y obtengo un requisito. Ok, pero no me alcanza con sacar el requisito. Es importante, como es importante licitar algunos requisitos. Pero cuando yo hago eso, bueno, no me alcanza con quedarme ahí. Tengo que analizar todo para ver que, bueno, no tenga contradicciones, conflictos, cosas que tenga que resolver. Dice, a veces no hay un contexto preexistente que, bueno, no importa. Entonces, lo que es importante, como para resumir todo lo que estuvimos viendo, que es una forma de ir marcando cuáles son las cosas, ¿no? De las que uno puede ver en la literatura, de las que se hablan, y bueno, explicar por qué no se hablan de estas cosas en particular y hablamos de bien, construir los requisitos, porque al construir los requisitos yo digo que licité algunos, capturé algunos, puse yo otros, y con todo eso analizo las contradicciones, los conflictos, todo lo que sea necesario, y que puedo obtener una especificación de requisitos correcta, completa, no ambigua, sin contradicciones, etc. Bien, ¿cómo venimos, Esteban? Bien, ¿Cansado? bien. No, no mucho, no mucho. No mucho. Bueno, pero esto ya termina. Mira, ya terminamos. Avanzamos un poquito más y ya vamos terminando. Bien, entonces, algunas taxonomías de requisitos. Bueno, se dice que un requisito, uno los yo te podría preguntar, bueno, ¿este requisito es estable o es volátil? ¿Cambia o no cambia? ¿Es un requisito general o un requisito detallado? ¿Es un requisito obligatorio o es un requisito deseable? ¿No? Y por eso el deseable está entre comillas, porque si es un requisito, pero bueno, se entiende que son cosas que aparecen. ¿Es funcional o no funcional? Entonces, bueno, uno dice, bueno, los requisitos eh, pueden ser estables o volátiles, pueden ser generales, pero lo mejor es que sean detallados, son obligatorios, son obligatorios. Lo que pasa es que yo podría llegar a tener un requisito, no,
Si es un requisito es obligatorio. Puede ser funcional o no funcional. Bueno, las propiedades de un requisito es que sea consistente, completo, correcto, no ambiguo, entendible, realizable, rastreable y verificable. Estas son las propiedades que normalmente tienen cada requisito y el conjunto de requisitos, ¿no?, de una especificación. Los requisitos no funcionales suelen ser los que más problemas nos traen, ¿no?, que son los requisitos que tienen que ver con la usabilidad, confiabilidad, eficiencia. Actúan como restricciones, como restricciones o como características, pero que no representan una funcionalidad determinada como un requisito funcional. Esto es interesante, lo que está del lado derecho acá, y es que dice, los errores y omisiones de requisitos no funcionales son considerados los más caros y más difíciles de corregir. ¿Esto por qué sucede? Y porque un requisito no funcional normalmente aplica sobre varios requisitos funcionales. Entonces, algo que te olvidaste de definir como no funcional, y es complicado es bastante complicado de retomar. Es más caro. Lo voy a dejar medio pendiente porque hay otra PPT para hablar de requisitos funcionales y no funcionales. Dice, los requisitos no funcionales tienen una gran influencia en la calidad del sistema a desarrollar. Y obvio, ¿no? Porque si yo tengo problemas de eficiencia o de seguridad, y bueno, claro, voy a tener problemas serios en la calidad del software. Y mientras que el incumplimiento o omisión de un requisito funcional degrada el sistema, yo tengo un requisito no funcional, me faltó, ok, degrada el sistema. Usualmente, la omisión de un requisito no funcional provocará la inutilización del mismo. Por ejemplo, si un banco necesita cuestiones de seguridad, por más que toda la funcionalidad esté correcta, si no le pudiste garantizar la seguridad, chau, lo que haces es inutilizarlo. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y prestar mucha más atención en los requisitos no funcionales, porque los funcionales son muchos más fáciles de definir, de describir, etc. Bueno, solo a modo de ejemplo acá, algunos libros de ingeniería de software, que estos dos seguramente los habrás visto. Este es el de Somerville y el de Pressman. Bueno, estos son otros de ingeniería de software, que solo para mostrar que no es lo único que existe, ¿no? Somerville y Pressman. Algunos libros de ingeniería de requisitos, ¿no? Estos son diferentes libros de ingeniería de requisitos, y acá hay uno en castellano, que es software orientado al negocio, ingeniería de requisitos. Bueno, no lo conozco. La verdad que me gustaría leerlo, pero no lo busqué por internet, nunca lo busqué por internet. Ahora me voy a fijar. Pero bueno, es uno que puede haber. ¿Qué me interesa? Y me interesa, bueno, nada, dejar en claro que hay muchos libros de ingeniería de software, pero también hay muchos libros de ingeniería de requisitos, que la ingeniería de requisitos no hablamos, ¿no? De algo, ¿cómo decirlo? Bueno, fíjense, la ingeniería de software, fíjate, yo digo, fíjense la costumbre de hablar en plural, pero fíjate que uno dice, la ingeniería de software es todo aquello necesario para construir un producto software. Llámese a las etapas de la construcción, a la forma de medirlo, a la gestión de proyecto, a la calidad. Esto lo hablamos la clase pasada. Entonces, la complejidad, ¿no?, de lo que es la ingeniería de software, la complejidad de estos libros, es que si yo para ingeniería de requisitos tengo un libro, tengo uno o varios libros, tengo uno o varios libros para diseño, tengo uno o varios libros para testing, tengo un montón de lenguajes de programación, imagínense lo difícil que es concentrar en un libro de ingeniería de software todos estos conceptos, ¿no? Lo que es más importante. Bueno, nada, era solo una reflexión. Bueno, y llegamos al fin de esta presentación. A ver. Fer, ¿estás vos aquí? Siempre.
como el sol. Siempre fiel ahí. Escúchame una cosa, ¿hay alguna presentación? No hay nada, ¿no? ¿En la plataforma o hay? De material. Está fijando. Bueno, esta la podemos ver la clase que viene. Esta de requisitos funcionales y no funcionales. Como arranqué, quiero dejar algunos conceptos y ya vamos cortando. Dice, requisitos funcionales. Servicios o actividades que se proveerá, la manera en que se reaccionará a entradas particulares y el comportamiento en situaciones particulares. ¿No es cierto? Eso actúa desde la parte determinística del software. Vos le das un estímulo, hay una respuesta. Entonces, lo funcional. En cambio, lo no funcional son atributos, restricciones de los servicios o actividades que se proveerá, ¿no? Por ejemplo, tener permiso para poder acceder a algún lugar, etc. ¿Se ve bien claro, Esteban, la diferencia entre funcional y no funcional? No se escuchó, Esteban. Ok. Pues se escucha medio lejos. Bien. ¿Hay algo, Fer? Sí, a ver, están todos los videos del año pasado y hay algunos trabajos prácticos y hay algunos resúmenes. Entonces le podemos ir marcando cuáles son las cosas que puede usar, ¿no? Sí, a ver, hay un Cortemos trabajo la práctico grabación acá. número 1. Dale, Cortemos la grabación, así le queda limpia. sí, no, espera, sí se lió. Espero.